de administrador de memoria. Profe, ¿le podría pedir un favor? Sí, Magali. Si me podría explicar los ejercicios, porque la verdad es que estoy sin entenderlos. ¿Qué ejercicio? Lo que había dado de la última clase. De compactación. Sí, estoy sin Dale, entenderlo dale. y quiero entenderlo bien. Obvio. Ya, ahí, dame un segundo que se me tildó la... Sí, no sé, aunque sea al comienzo de la clase o al final de la clase, me quedo, no tengo problema. No, no, yo les explico a todos. Ahí, los ejercicios sirven más que nada para que ustedes entiendan de qué manera va realizando esto el administrador de memoria, que es ir acomodando, podríamos decirlo así, los espacios libres que tiene la memoria principal, ¿sí? Siempre parte del lema de que estamos ante un recurso físico que es escaso y que estamos frente a varios procesos que necesitan ser cargados en memoria principal. Un proceso para que se ejecute sí o sí, ustedes saben que necesita utilizar estos dos recursos. ¿Qué significa la utilización? Que por un lado esté cargado ese proceso en memoria principal y por el otro lado que esté haciendo uso de la CPU. Si falta alguno de los dos recursos no se puede ejecutar. Y estamos ante la presencia, en este caso, de dos recursos que son limitados. ¿Sí? La CPU es uno o son varios, pero solamente en un momento puede procesar un proceso. La memoria principal es un recurso que tiene una capacidad física limitada. Más allá de que vamos viendo de que el administrador de memoria va implementando distintas maneras para aprovechar al máximo esa capacidad libre disponible, pero al fin de cuentas es limitada. Por eso es que, por ejemplo, se implementa la compactación. La compactación siempre se va a implementar en el caso que existan estos huecos libres, estos espacios libres cuando se van liberando procesos que van dejando esa memoria en memoria principal libre, esos huecos, esos espacios. En el disco también lo vamos a ver que se va a producir eso, y que tiene que unificar el administrador, o sea, unirlos, ¿sí?, a esos bloques, a esas celdas, para que de esa manera sí pueda cargar un proceso. Recuerden que el proceso se tiene que cargar completo. El proceso es ese conjunto de instrucciones. Ustedes cuando programan tienen ese conjunto de instrucciones, ¿sí?, que conforman un programa. Y tiene que ser enteramente cargado en memoria principal, es lo que habíamos visto nosotros al comienzo, ¿sí? Que en las etapas, ¿se acuerdan cuando empezaba la parte de que se tenía que cargar un proceso en memoria principal y que se iba produciendo la traducción, después el linkeado? ¿Para qué? Para unificar todos esos bloques que conforman ese proceso en uno solo. Entonces, este bloque unificado es el que se va a cargar en una celda de memoria principal. Por eso es importante que el proceso que llega, el tamaño que tiene, sea adecuado a la celda que se va a cargar. El ejercicio que les había dado para hacer, uno de los primeros, consistía en que se daba la situación de este esquema inicial, ¿sí?, de memoria principal. Este esquema consistía en esta estructura de celdas. Entonces, todas estas celdas tenían espacio libre, ¿sí? Todas estaban libres, no había celdas con información, y se daba la situación de que llega este proceso de tamaño 10 y se tienen las celdas con tamaño 2, 3, 4, 2, 5, 5 y 9. Ahora, la pregunta inicial es, ¿se puede cargar ese proceso de ese tamaño, así como está la estructura, en este caso, de esta memoria principal? No.
No, ¿sí? Ninguna de las Ah, celdas que tienes, ¿sí? En este esquema es suficiente para cargar ese proceso. Entonces, sí o sí hay que implementar la compactación, o sea, unificar celdas, ¿sí? O moverlas según lo que sea más eficiente para poder cargar este proceso. Pero cuando se implementa la compactación, se tienen que respetar dos cuestiones. Por un lado, que el nuevo bloque que conformemos, ¿sí?, no desperdicie tanta cantidad de memoria, o sea que se aproveche al máximo, ¿sí?, la memoria disponible. Ese es el lema principal en todos estos esquemas. Y por otro lado, que me conforme la menor cantidad de memoria principal. O sea, perdón, la menor cantidad de movimientos de celdas, porque cuanto más mueva de ubicaciones las celdas, refiere que ahí la memoria va a gastar más recursos. Y otra cuestión también a observar, que esa cantidad ocupada tiene que ser lo más cercana posible al inicio de la memoria principal, porque eso me va a indicar que el puntero va a ubicar mucho más rápido esa información. No es lo mismo que la información, ese nuevo proceso, se encuentre al final que al comienzo o cerca del inicio de las celdas. Entonces el ejercicio consistía en analizar las tres soluciones que se proponían para este esquema. Teníamos que analizar en primera medida lo que ocurría en cada una de las situaciones. Acá en B, ¿qué es lo que había ocurrido? Hubo un movimiento inicial de estas dos celdas, ¿sí? Pasó el 3, el 2, se invirtieron, y se conformó este nuevo bloque 20. Este bloque 20 surge de la compactación, de la unificación de las celdas 4, 2, 5 y 9. De esa manera se conforma este bloque de 20. La pregunta inicial es, ¿se puede cargar en ese caso ese proceso de tamaño 10? Sí. ¿Lo puedo Sí, pero cargar en sobra este mucha memoria. bloque? Exacto, lo puedo cargar. Ahora, ¿es Pero eficiente? ahí, cuando usted cambia, hace los movimientos, hace 3 movimientos. Exacto, se hacen varios movimientos de celda. Entonces ahí en esta solución B, Magali, no se están cumpliendo esos dos principios. Se está desaprovechando memoria porque estoy conformando un bloque de 20 cuando en realidad se necesitaba asignar 10. ¿Sí? Estoy desaprovechando ahí 10 unidades de la memoria principal. Y por el otro lado, hice tal movimiento de celdas que ahí en ese caso se requirió mayor cantidad de uso de recursos. Y en ¿Sí? ese caso sería unificar el 3, 2 y el 5. Vamos por partes. Analizamos ahora si el esquema B vimos que no es eficiente, descartado. Vamos a la siguiente. La parte C, ¿sí? Acá vemos que también hubo un movimiento inicial, ¿sí?, de las celdas iniciales de este esquema original. ¿Y qué se hizo aquí? Se unificaron las celdas centrales, 4, 2 y 5, ¿sí? Se conformó este nuevo bloque con tamaño 11. En este bloque de tamaño 11, ¿puedo asignar este nuevo proceso que llega? Sí, lo puedo asignar. ¿Cuánto desaprovecho ahí en ese nuevo bloque conformado? Solamente una unidad. Entonces, de esta manera, vemos que esta propuesta C es más eficiente que la B. Veamos ahora qué es lo que dice la D. La propuesta D, no hubo movimiento inicial de las celdas, sí se mantuvieron ordenadas y se unificó nuevamente las celdas centrales 4, 2 y 5. Y desaproveché solamente una unidad. Entonces, si nos tuviéramos que quedar con una solución entre las tres, B, C o D, ¿cuál sería la más eficiente? La C y la D.
La D. Si tuvieras que elegir una La Ah, de D. las tres propuestas, la D. ¿Por qué? La Porque D. en la D no hubo movimiento de celdas y desaproveché lo menos posible de memoria disponible. Solamente se desaprovechó una unidad de memoria principal. Acá solamente me sobra una unidad para asignar este proceso de tamaño 10. ¿Sí? Esa era la primera parte del O sea, la ejercicio. pequeña diferencia es el intercambio de la... Exactamente, exacto. ¿Sí? Bien. La segunda parte del ejercicio les decía si ustedes veían alguna manera en que esto se podía solucionar quizás de otra manera o mejor, ¿sí? Ahí, por ejemplo, algunos propusieron que se compacten, que se unifiquen estas dos celdas, ¿sí? Con tamaño 5 cada una. Por un lado, sí, estoy asignando el bloque correcto al proceso, ¿sí? No estoy desaprovechando, en ese caso, unidades de memoria disponibles en la memoria principal, ¿sí? Pero ahora, fíjense en cuánto va a tardar el puntero, en este caso, para ubicar ese proceso. Tiene que pasar por todas estas celdas iniciales para ubicar recién a ese proceso 10. Ah, o sea que la unificación, profe, la compactación siempre tiene que ser de manera lineal, no puede ser aleatoria, digamos. Puede ser de la manera en que mejor sea, quizás sí sea mejor unificar celdas de arriba con otras del medio, pero se tienen que respetar esas tres cosas, que no se desaproveche tanta cantidad de memoria en ese nuevo bloque que voy a conformar, que no haya tantos movimientos de celdas y que esa ubicación de ese proceso esté lo más cercano al inicio de la memoria. ¿Por qué? Porque cuanto más al inicio esté, significa que se va a leer, se va a acceder mucho más rápido. No es lo mismo que el puntero vaya por estas 6 celdas hasta conseguir ubicar este proceso en esta celda de tamaño 5, que en este caso, por ejemplo, la D, que por ejemplo, solamente tuvo que pasar por 2 celdas para acceder a la celda de tamaño 11. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, en este caso sí, se puede unificar con tamaño 10 y se asigna ese bloque de tamaño 10 justamente a un proceso de tamaño 10. Pero en este caso, sí, es como que también está generando este hueco al inicio y en el medio tenés información, este proceso cargado y al final también tenés espacio disponible. Entonces como que estás creando también esos huecos dispersos. Y eso es lo contrario a lo que se quiere lograr en la compactación. En la compactación precisamente se quiere lograr que por un lado vos tengas las celdas consecutivas con información y celdas consecutivas con espacio libre, para que sea mucho más rápido la asignación y la lectura que tenés almacenada en la memoria principal. ¿Profe? Sí, O sea, el inicio siempre es desde la parte superior de nuestra tabla hacia abajo. claro, claro. Bien, Siempre de arriba hacia abajo. perfecto. Sí. Ahora les pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si compactáramos las 4 primeras celdas? Está realizando más trabajo de compactación, va a gastar más energía, digamos. Claro, está unificando 4 celdas, lo cual llegaría a 11 y sobraría un solo proceso, un solo Claro, milisegundo, digamos. ahí va a sobrar uno también. ¿Sí? Pero como dice Gaby, ya hace más trabajo. Estoy compactando más cantidad. Claro, Eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿verdad? Claro, exacto. Pero la situación, o sea, es como que
lo que ustedes van a hacer en el parcial es como que van a tener el ciclo completo, o sea, de asignar un proceso y que a continuación llega otro. O sea que como que la solución ahí va a ser mucho más acotada. Acá como que había distintas maneras de poder solucionar, viendo lo más eficiente, lo más cómodo, lo más acertado a estas tres cuestiones. Pero en lo que ustedes van a resolver en el parcial es como que va a ser mucho más acotado, ¿sí? Y simplemente de que ustedes, bueno, solamente propongan una manera de asignar ese proceso y ese otro que a continuación sigue. Muy bien. No sé si, a ver, acá tengo otra mano, no sé si les había compartido con ustedes. Ah, sí, sí, ustedes ya lo habían mucho. Eso es Magalí, que en la compactación se tienen que cumplir eso. Aprovechar al máximo la cantidad de memoria disponible, no tanto movimiento de celdas, y que es como que me resulte en un ordenamiento en la memoria principal, que por un lado tenga todo de manera consecutiva, las celdas con procesos cargados, y a continuación, en forma consecutiva, las celdas con espacio disponible. Entonces, de esa manera, el acceso, la escritura, la lectura, la modificación del contenido de esas celdas va a ser mucho más rápido. ¿Ahí quedó claro? Sí, Sí, profe. Magalí, sobre ¿Cómo ha todo. dicho que iba a ser en el parcial? En el parcial va a ser el mismo tipo de ejercicio, pero con una solución más acotada, porque te voy a definir el proceso que tenés que cargar en memoria principal, pero que a continuación viene otro. O sea que vos vas a saber el tamaño del proceso que se asigna, el tamaño del proceso que sigue a continuación. Entonces se trata de una situación en la cual, según la cantidad de espacio que tengas en cada celda, va a haber como, bueno, una sola manera de acomodar esas celdas para que se pueda hacer la asignación de esos dos procesos, ¿no? Claro, acá, profe, en este caso, digamos que hay una de 11 y el ejercicio decía que el proceso era de 10, sobra uno, ese uno se puede volver a utilizar después. O sea, cuando el proceso se termina de ejecutar, que libera ese bloque de memoria principal, libera las 11. vuelve a la tabla original. No, porque acá ya compactaste. Ya ¿sí? me queda 11, entonces a partir Exacto, desde la compactación. exacto, Bien. sí. Y por ejemplo, como decía Marcelo, si yo tengo un Sí, proceso que se está procesando acá en la tabla de 11 unidades y me llega otro proceso que tenga 9, como tengo aquí abajo, yo tengo que ajá. esperar a que se procesen estos 11 primero para que recién pueda procesar los 9, si es que es una forma lineal, como usted dice. Y mira, si es del tema de los 9, por ejemplo, que llega un proceso 9, y si está ocupado por este proceso de 11, primero tengo que ver si puedo compactar, si compactando, unificando las celdas libres, puedo cargar ese proceso o no. Ujú. Siempre para arriba. Claro, exacto. Porque Bien. si no, si vos haces que ese nuevo proceso 9, por ejemplo, se ubique acá al final, está generando huecos, Sí. está generando la fragmentación, porque está generando que queden celdas dispersas con espacio libre. Y se trata de que siempre la asignación de espacio en memoria sea de manera consecutiva. Bien. Entonces, en este caso, si llega este proceso nuevo que tiene tamaño 9,
y ahí sí te convendría unificar 2, 3 con 5. 5. Aunque la 11 la tengo ocupada, yo la puedo Y mover a sí, la porque en 5 de ese su lugar. momento, sí, porque en ese momento sí la ocupaste. Bien. Por eso todo también depende de no solo del tamaño del proceso, sino en el momento en que llega. En el momento en que llega se va a ver, bueno, qué es lo que hay de espacio libre, qué es lo que hay de espacio ocupado. Bien. Creo que voy entendiendo. Buenísimo. Bueno, ¿qué es lo que quedaba pendiente de que terminemos de ver? Pero este ejercicio no va al parcial, ¿verdad? ¿Podemos ver un ejemplo No va a hacer parecido? pensar mucho, profesora, si no nos llevamos los 45 minutos del parcial. No, por eso les digo, simplemente era para que ustedes trabajen más la cabeza ahí y analicen bien la situación. Gracias, profe. ¿Tiene un ejercicio más, profe, para hacer así? No, pero podemos ver bueno, lo uno parecido, hagamos otro. uno parecido al del parcial, podemos hacer, para más o menos tener una idea, una O el referencia. mismo del parcial. Que cambien 2 celdas. Que cambien 12. Pero si no van los ejercicios del parcial que no acaban de escuchar. A ver, veamos aquí. Acá voy a hacer uno con más celdas. Tiene 5 minutos para resolver. Único la C. Y eso es mucho. Bueno, 3 minutos tiene Marcelito para resolver entonces el ejercicio. Bueno, veamos ahí qué se les ocurre para resolver esto. Tengo un proceso de tamaño 8, ese es el primero que tienen que asignar. Y luego otro de tamaño 6. ¿Es la misma, profe, o tiene que ser dos tablas diferentes? La estructura de memoria es 1. Vayan por partes, ¿sí? Enfóquense primero en el primer proceso que tienen que asignar. O sea, también tienen que tener en cuenta el segundo, pero el primero que tienen que ubicar es el de tamaño 8. Y puedo Digamos, la compactar la celda celda 4. ¿Puedo 4 tomar la 4 y la 5? o la 4, 4, la 1 y 4. la 3. No, 4, 1 y 3 vos la tenés juntas a las 3, digamos, y compactas ahí. 5 y 4. Menos movimiento. Claro, menos ¿Cuánto movimiento. iban? Y te sobra 1. También. 2 y 5, el mínimo movimiento, ¿no? Y Son tenés 7 A ver, porque le te como queda falta el 1 para llegar a tamaño los 8. 8. Claro, el Ah, tamaño claro. 8. Es el mismo movimiento, no que falta uno. El 5 y el 4. Bueno, esa es tenemos buena, 5 y esa es buena opción. 4. Profe, ¿y cómo lo escribiríamos, digamos? Porque ponemos 2, ponemos abajo 9, de ahí volvería el 1 y el 4, o sea, el 1, el 3 y el 4. O sea, cuando tenemos que escribirlo. O sea, el 5 y el 4 que se unifican, lo borramos y dejamos un solo bloque de Exacto. 9. Sí, así como estoy haciendo. Bien. Ahora tengo que asignar el de tamaño 6. Ya lo podemos 5 y 2. mover Claro. al 2, ese lo podemos unir con el. A ver, El 2 y el 5. Ah, no, porque tengo el 9. no, pero todavía está 9. Pero sí vas vas a lo inicial.
Lo bajas al 2, debajo del 9 y unís 2, 1 y 3. Y ¿Pero haces... qué no tenemos que ver la gráfica inicial? No, porque voy a tener la No, 9 no, donde está queda procesando convertido. el de 8, digamos. Porque que vos ahí me Y, habías pero en los dicho que vos ejemplos sumás. anteriores has visto la gráfica inicial, No, pero los ejemplos en el anteriores ejemplo anterior. eran Vos ahí estás opciones. asignando uno a continuación del otro. Ah, O sea, bien. ya, ¿sí? O sea, la primera compactación 9 ya queda. Ahora tenés que asignar a El continuación 4, el 3 y el 1. el 6. No. 4 y 3 nomás. 4 y Tenés No, 7. 4 y digo 3. yo. Claro, 4 y 3 nomás y te quedan los 7. Claro. Antes está bajando el 2 y todo eso. Pero Claro. quedarían por ahí en la celda sin usar. Pero te va a quedar un Ujú. hueco. El 1 ahí Claro, sin usar si queda en el baja medio. pero si baja el 2 te va a quedar a continuación del 9. Te va a quedar 2 y 1, 3 y 3 son 6 y es el espacio que necesitas. Si vos lo juntas 4 con el 3, vas a hacer 7, pero te va a quedar un espacio hueco acá el número 1, que no lo estás ocupando. ¿Es así, profesor? Tiene razón el chico. ¿Cómo proponen entonces? 4 Yo y digo 3. bajarlo al 2. Propongo yo. 4 y 3, porque vos tenés que hacer los mínimos movimientos. Es como el juego de los Calamar. fósforos, que hacía el movimiento, tenían que correr 1, 2 palitos, y hacían una palita, una letra, un cuadradito y todas esas cosas. Yo no jugué ese juego, no sé cuál. Se Espirómana. jugaba antes en la primaria, profe, Entonces, hasta con los palitos de helado se jugaba. qué lindas épocas. Entonces, Para mí, ¿cómo? el 4 y el 3. ¿Y qué hacemos con el 1 ese? Ah, Yo que no se propongo vale bajar dejar el ese 2. espacio vacío. Y va a generar un hueco. Sí. Yo propongo bajar el 2. No sé si es Pero ¿por qué correcto. lo bajarías? Y porque 2 y 1 hago 3, lo unifico lo compacto con el 3 y tengo 6. Me está sonando más complicado. Pero así no se deja el hueco. Y si no, lo compacta el 4 con el 3 y el 1. Para Claro, que no pero quede te sobran hueco. 2. Claro, pero no va Hay, a quedar hueco. hay dos maneras ahí. O compactas estas tres, ¿sí? Claro. Y de esa manera vas a compactar estas celdas libres, te van a sobrar solamente 2. O otra manera, quizás, es, ¿por qué se me hace así? Es que muevas ese 1. Ahí ya va a ser un movimiento de celda, pero bueno. Y si Aparte, lo no moves es, al 1 arriba, lo moves al 1 arriba y suben en teoría el 3 y el 4 y ya lo unificás. pero vas a hacer un semejante movimiento porque ahora tenés 9 unidades por Claro. arriba, son 9 celdas. Bueno, el conjunto de 9 celdas, pero No sé que lo pasamos al 1 abajo. Pero entonces al 9 bajarlo entonces. ¿cómo bajarlo? O sea, ponerlo al final. Y si lo subimos al principio, Y tenés que pasar 9 celdas, es lo mismo que lo baje al 2. Subimos el 1. No, la mejor es esa, profe, la de unificar 1, 3 y 4, como dice usted. de subir a 9, tener que subir 2. Yo había Esa es dicho al una. comienzo el 1, el 3 y el 4. Esa es una, solamente te van a sobrar ahí 2 unidades. O subir unificar 3 y 4, subirlas y bajar este 1, como para que no quede ese hueco. Pero eso va a sonar como a más cantidad de recursos que se van a implementar y como que no justifica tanto porque es la generación simplemente por el hueco de un espacio libre. Entonces ahí como está pintado sería lo Claro. correcto. Claro. No hubo movimiento de celdas y se ajustó lo más posible a los procesos, al tamaño de los procesos, ¿sí? Y ahí no se ocupa tanto recursos, aunque sobren 2. Exacto. Hagamos, Bueno, así de manera similar va a ser.
Podríamos seguir toda la noche, pero yo necesito que avance. Si no, no vamos a terminar de ver para el parcial. Si no, lo que ustedes pueden hacer es proponer uno. Pueden proponer, a ver, una situación y le dan a un compañero que haga, y ese compañero les diseñe otra situación. Benja. Esa puede ser. Diseñarlo no parece difícil, el tema es la resolución correcta. Claro. Si no, ustedes propongan un par, así qué sé yo, y yo les digo, bueno, cuál sería la mejor opción. A ver si coinciden con lo que sería. Lo importante es que ya entendieron el concepto. Eso es lo más importante, que ya le agarraron la mano. Ujú. O sea, la idea está en no dejar hueco. Exacto. Ese es el principio de la compactación. ¿Qué pasa cuando vamos utilizando la memoria principal y nos estamos quedando sin espacio libre en la misma? Que sucede varias veces dentro del sistema operativo. Sabemos que la memoria principal es un recurso limitado, físicamente hablando, y que siempre estamos frente a este multiprocesamiento, ¿no? A que los procesos tienen que ser cargados y que estamos manejando con varios procesos, convocados por el usuario, por el sistema operativo, simples, complejos, de distinta índole. Todo proceso, ¿sí?, es ese conjunto de instrucciones que se están ejecutando. Y ese conjunto de instrucciones, ¿sí?, puede ser dividido en segmentos, o sea, en módulos que a medida que se vayan cargando en memoria principal, terminan de ejecutarse, liberan la memoria principal y vuelven a cargar el próximo módulo siguiente. Es de esa manera como se puede ir aprovechando la memoria principal en esas situaciones en que hay una sobresaturación de capacidad de memoria, que no hay la cantidad de memoria disponible suficiente para cargar todos los procesos, ¿sí? Todo programa, aplicación que ustedes hacen está conformada por sus procesos. Ustedes van nombrando, ¿sí?, el nombre de cada proceso, qué es lo que va a hacer, eso tiene un inicio y un fin. Entonces, todo ese conjunto de programas que el sistema operativo tiene que ejecutar, lo va dividiendo en esta serie de módulos para que a medida que vayan siendo convocados, van siendo cargados en memoria principal, termina de ejecutarse, libera y puede cargar el que sigue. ¿Sí? Son situaciones especiales en que se va a manejar de esta manera la memoria cuando esté muy limitada con la capacidad de carga de los procesos. Esto que les expliqué se llama como overlays, o sea, que se van reemplazando los módulos que a medida que van siendo cargados, se libera memoria principal y se cargan los módulos que siguen de ese proceso. Luego está lo que se llama también el swapping. El swapping hace referencia a el intercambio. ¿Qué sería en este caso? Sería el intercambio de información, de datos, que existe entre la memoria RAM y la memoria secundaria, que es el disco. Si nosotros comparamos la capacidad de almacenamiento de cada una, siempre va a haber una diferencia abismal entre la capacidad de memoria RAM y la capacidad del disco, ¿sí? La de la memoria RAM siempre es mucho menos. Y cuando es en ese caso en que la memoria principal esté en todas las celdas con información ocupada, que no se puedan seguir cargando procesos, pero justo llega en esa situación un proceso de prioridad alta. O sea, que significa que sí o sí se necesita que en ese momento se cargue el proceso y se lo ejecute. O sea que no le queda otra que al administrador de memoria liberar, ¿sí?, celdas para que se cargue ese
proceso con prioridad alta. Entonces lo que va a ocurrir es que va a generar esta liberación pasando el contenido de una o más celdas, depende del tamaño del proceso que ha llegado, lo almacena en memoria secundaria, momentáneamente. Carga ese proceso, se ejecuta, se libera la memoria correspondiente y vuelve a traer esa información, esos datos que almacenó momentáneamente en disco, de nuevo en memoria principal. Entonces, de esa manera ya puede seguir ejecutando todos los procesos. Pero se trata también de una situación especial que, por un lado, no tengo suficiente cantidad de memoria disponible en memoria RAM, y por el otro lado que llega este proceso que tiene prioridad alta, que tiene que ejecutarse ya en ese momento, y ahí convoca al swapping, que es ese intercambio de información momentáneo, que significa que por un momento nada más, ¿sí? Esa información, esos datos, esas instrucciones, van a estar almacenadas por un momento en la memoria secundaria. Esas son dos situaciones especiales de manejo de memoria principal, lo que hace referencia a overlays y a swapping. Después, otras situaciones especiales que se van a ir dando es el manejo de memoria virtual. El concepto de virtual ustedes ya lo conocen, que hace referencia siempre a una situación que hace un esquema, una situación que no es real, ¿sí? Que se hace la simulación de un esquema, de una situación para subsanar, para implementar en esta situación especial. En este caso, la virtualización de la memoria física real, de la memoria RAM, se le implementa con el objetivo de lograr esa abstracción de los procesos. ¿Qué significa esto? Que ocultar, ¿sí?, a cada proceso que existen otros procesos que están siendo cargados o que están cargados en memoria principal. ¿Se acuerdan cuando veíamos el manejo de los procesos con respecto a la CPU, que también ahí había una abstracción en cuanto a que los procesos no sabían la existencia de otros para evitar conflictos entre ellos? Bueno, acá ocurre lo mismo, porque también estamos ante la presencia de varios procesos que están compitiendo por esa asignación de memoria principal. Por un lado, ocultar que existen otros procesos, y por otro lado también ocultar que la cantidad de memoria real disponible que hay en memoria RAM, porque de esa manera también se evita que ese proceso quiera acaparar toda la cantidad de memoria disponible que tiene esa memoria RAM, cuando en realidad solamente necesita una determinada porción. De esa manera se logra también un encapsulamiento y se evita que ese proceso sepa la cantidad física real disponible en memoria RAM. Una de las maneras en virtualizar es lo que se llama el esquema simple, que la misma palabra lo dice, consiste simplemente en duplicar la estructura de la memoria física. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, ustedes ven aquí a la izquierda un esquema de una memoria en donde está conformada por 3 celdas. Esas celdas son de tamaño 7, 5 y 3, ¿sí? Y el esquema virtual de esta memoria física va a ser la misma estructura. O sea que va a estar conformada por 3 celdas, en donde cada una va a tener el mismo tamaño. De esa manera, ¿sí?, se ha virtualizado esta memoria física. Y para que el sistema operativo, para que el administrador sepa a qué celda virtual corresponde la celda física, es lo que se tiene un directorio. El directorio siempre es esa estructura en donde se van registrando toda la serie de direcciones y contenidos, en este caso de las celdas. Entonces,
Una información de memoria física va a conformar por un par ordenado. El par ordenado es esa serie de elementos que conforman una estructura como la siguiente, en donde, por ejemplo, ustedes cuando veían los ejes coordenados en matemáticas, quizás que veían la abscisa y la ordenada X, Y, ese era un par ordenado. En este caso, ese par ordenado va a estar conformado por D y P, en donde D va a ser la dirección. Recuerden que cada celda tiene una dirección, que esa es la manera en la cual el administrador sabe a qué celda tiene que acceder para hacer la lectura, para hacer la escritura, para almacenar momentáneamente unos datos. Entonces, el primer elemento de ese par ordenado va a ser la dirección de la celda y el segundo elemento va a ser P, que P es el contenido de la celda, que se lo llama dentro de este entorno como palabra, con el concepto de palabra. ¿Qué contenido puede tener una celda? Puede tener datos, puede tener instrucciones de ese proceso o puede tener resultados temporales que van surgiendo de la ejecución de los procesos, ¿sí? Esa es una dirección de memoria virtual física. La memoria, una dirección, ¿sí?, de la memoria física. Una dirección de la memoria virtual va a ser ese mismo par ordenado, pero en el caso del primer elemento va a ser la dirección virtual. Y el segundo elemento va a ser la palabra, o sea, lo que va a contener, en este caso, esa celda virtual. Entonces, de esa manera, ¿sí?, cada proceso no se va enterando de los otros procesos que se van cargando, ni tampoco sabe cuál es la cantidad de memoria disponible real que tiene esta memoria física. Ese es el objetivo principal que se quiere lograr con la virtualización interna de la memoria RAM, que se logre esa abstracción, que se logre ese encapsulamiento de los procesos entre sí, para evitar precisamente la interacción, la competencia entre esos procesos, ¿sí?, queriendo pelear por los mismos recursos, que en este caso hacemos mención especial a la memoria RAM. Ese es el esquema simple, ¿sí? Simplemente consiste en una estructura similar, la misma estructura, pero virtual, de la memoria física real. Después hay otra manera de virtualizar la memoria física, que es la que se conoce como múltiples segmentos. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a que en una celda en la cual tenemos físicamente, ahora se la va a virtualizar y dicha celda se la puede dividir en segmentos. Es cuando, ¿sí?, se quiere asignar a cada segmento una parte de un proceso, o cada segmento puede contener ahora un proceso distinto. Entonces es como una manera ya interna, ¿sí?, de ir asignando los procesos de otra manera distinta a la memoria física real. Esos segmentos pueden ser de distintos tamaños. Aquí, por ejemplo, la última celda, que la podemos llamar como G, corresponde, por ejemplo, a dos segmentos, en donde el segmento 5, por ejemplo, es un poco más grande que el segmento 6. Entonces ahí se hizo una división en donde no todos los segmentos, no todos los bloques tienen el mismo tamaño. También vamos a tener una dirección física y una dirección virtual, en donde la dirección física va a ser el primer elemento, la dirección propiamente dicha de la celda,
el segundo elemento que va a ser la palabra, que es el contenido de la celda, y la dirección virtual, que ahora va a ser el número del segmento y el contenido, lo que se almacena en ese segmento. ¿Sí? Entonces, hasta ahora tenemos esquema simple de virtualización, múltiples segmentos, que es otra manera de virtualizar, y por último tenemos lo que consiste como el paginado, que es otra manera de virtualizar la memoria principal. Y en este caso también hay una división de la memoria física real en bloques, pero lo que tiene de particular el paginado es que cada segmento, cada bloque, que es la página, tiene el mismo tamaño. Entonces se la divide a la memoria física real en segmentos, en bloques llamados páginas del mismo tamaño. Por ejemplo, en un libro, ya sea grande, chico, mediano, siempre encontramos que todos los elementos, todas las páginas de ese libro tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Si no, no conformarían esa estructura en sí de lo que representa ese libro. Acá en este caso, en esta aplicación de la memoria virtual en paginado, acá tenemos cada bloque, cada segmento que va a tener el mismo tamaño sí o sí. Esa es la diferencia principal, por ejemplo, con la de múltiples segmentos. En las de múltiples segmentos, cada uno puede variar de tamaño. Podemos encontrar unos más pequeños, otros medianos, otros más, con más espacio. En cambio, en el paginado, todos los segmentos, todas las páginas tienen el mismo espacio asignado. Y en este caso, la dirección virtual va a ser distinta. El primer elemento va a ser P, el número de página, y el segundo elemento sí, va a ser la palabra que va a ser el dato, la instrucción o el resultado temporal que se va a almacenar en ese momento en la celda. Eso es lo que hace referencia a la memoria virtual, a lo que ustedes tienen que tener presente, que por un lado es para lograr esa abstracción, ese aislamiento que puede existir entre los procesos, que se logra a través de este encapsulamiento, de decir que solamente hace de cuenta que ese proceso solamente se lo asignó a la memoria principal de manera única, que no sabe de la presencia de otros procesos, ni tampoco de cuál es la cantidad disponible de memoria real. Todo eso se puede lograr precisamente implementando así lo que es la virtualización en la memoria RAM. Eso sería entonces respecto a la virtualización de la memoria principal. No sé si les quedó alguna duda, pregunta, comentario, consulta. Profe, ¿cuándo será el examen? Las fechas las había pasado hace un montón, ¿no? El miércoles que viene. El 17. O sea, estamos a una, o sea, sin contar esta clase, a 2 clases de parcial. ¿Qué es lo que tienen que saber de administrador de memoria entonces? Características principales de la memoria principal. ¿A qué se llama memoria RAM? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las etapas que se implementan para cargar un proceso en memoria principal? ¿Sí? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? ¿En qué orden se tienen que dar esas etapas para que finalmente ese proceso pueda ser cargado en memoria principal? ¿Por qué tiene que cargarse en memoria principal? ¿Sí?
y si se trata de la misma operativa para cualquier tipo de proceso, ya sea un proceso simple, un proceso complejo, un proceso corto, otro más complejo que necesite más cantidad de memoria. Después, ¿cuáles empiezan a ser los esquemas de manejo de la memoria principal? Teníamos el tratamiento de las particiones fijas, ¿sí? En donde habíamos visto dos esquemas principales, dos maneras distintas de prefijar el tamaño de las celdas en la memoria principal. Después habíamos empezado a ver precisamente lo que hace referencia a las particiones variables, a que ya ahí podía sí variar el tamaño de las celdas, si ustedes lo vieron, a través de la compactación. ¿Para qué sirve la compactación? ¿Qué consiste la fragmentación? ¿Sí? Que intenta solucionar lo que es este concepto de compactación. Y luego los problemas, las situaciones que se dan ante la saturación de memoria principal y cuáles son las estrategias que el sistema operativo tiene para poder subsanar estas situaciones, en donde hacemos referencia a overlays y a swatting. Y por último, el pantallazo que vimos de memoria virtual, ¿sí? ¿Qué es lo que se intenta lograr con la virtualización de la memoria física real? Y cuáles son las maneras de virtualizar, que teníamos esquemas simples, ¿sí? Múltiples segmentos o paginados, ¿sí? Eso es lo que haría referencia a este tema de administrador de memoria. Y bueno, y después que seguro que va a ir, como les decía, un ejercicio de práctica de compactación. Profe, Sí. y aprobando ese parcial ya quedaríamos desocupados si es que alcanzamos la promoción. Uh-huh. Sí. Bueno, desocupados entre comillas, porque ustedes se van a tener que conectar si es que hay compañeros que tienen el primer parcial con 6, que quieran promocionar todavía, o sea que se sacaron más de 7 en el segundo parcial y tienen que armar una exposición. Entonces, en las fechas en que nosotros nos quedarían después del examen, ¿sí? Que sería el miércoles 24 y viernes 26, ¿sí? Nosotros tenemos clases, perdón, los lunes y los miércoles. Lunes y miércoles. Claro, entonces, no, el lunes 22 es feriado, entonces tendríamos el miércoles 24 y lunes 29. Esas dos fechas para que esos compañeros que quieran preparar las exposiciones, ustedes se van a tener que conectar para que ellos puedan exponer esos temas. Pero, o sea, en cuanto al parcial, sí ya estarían desocupados. ¿Cuál sería entonces el tema nuevo que vamos a empezar a ver? El que hace referencia al sistema de archivos. Uno de los bloques principales del sistema operativo es el manejo de los archivos. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos empezado a ver el tema de sistemas operativos? Compartir aquí. Cuando habíamos visto sistemas operativos y veíamos las funciones que cumplía, una de las principales hacía referencia precisamente al manejo de los archivos. Los archivos sabemos que es la parte lógica que nosotros no la percibimos, que nosotros no podemos
tocar ni nada, pero sabemos que está presente en la computadora internamente. ¿Sí? Si nosotros abrimos un Word, lo podemos ver en pantalla, un Excel, una foto, un video, toda esa información que está almacenada dentro de la computadora. Pero ¿dónde está alojada? ¿Por qué está solamente alojada en ese medio de almacenamiento? ¿Qué estructura, de qué manera se va almacenando esa información? ¿Qué operaciones podemos hacer sobre los archivos? ¿Qué permisos? ¿Y por qué existe una relación estrecha entre lo que es el manejo de archivos y los periféricos de entrada-salida? Sabemos que todo programa, para que pueda ser ejecutado por la CPU, tiene que estar cargado en memoria principal, ¿sí? Nosotros habíamos visto todas las etapas que se van dando para que ese proceso finalmente se conforme como un bloque que pueda ser cargado en este medio de almacenamiento. Y sabemos que físicamente se trata de un recurso escaso, que tiene poca capacidad de almacenamiento este medio. Entonces, para subsanar eso de que solamente un determinado número de procesos en un momento puede ser cargado, se implementó otro medio de almacenamiento en donde ahí sí se va a almacenar toda la información que ya queda de manera permanente almacenada en la computadora. Se trata del disco, ¿sí? En este disco es en donde va a relacionarse principalmente con este módulo especial del sistema operativo, que es el de System File, o sea, el sistema de archivos. Este bloque especial del sistema operativo va a tratar toda la organización de esa estructura de archivos internas, que nosotros como usuarios no la conocemos. Nosotros simplemente lo que vemos es la estructura de carpetas, de subcarpetas y los nombres que les damos a los archivos. Pero esa no es la información real, física, que maneja internamente la computadora. Lo que hace el sistema de archivos es abstraernos a nosotros como usuarios todos esos detalles físicos. Si nosotros queremos ubicar un archivo, simplemente nosotros tenemos que saber en qué partición del disco se encuentra, dentro de qué carpeta, ¿sí? Que nosotros mismos la creamos, o sea, si estamos manejando con nuestra computadora, y de esa manera lo vamos a poder ubicar. Pero esa ruta, ese camino, esa ubicación que se va dando, corresponde a lo que se llama como ubicación lógica. Por ejemplo, ustedes ven aquí en pantalla que tienen una computadora en donde está particionado ese disco. ¿Sí? Tenemos la unidad C y la unidad F. Y la unidad F está conformada por un conjunto de carpetas y de archivos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, a ver, vamos a ver con cualquier archivo. Acá, por ejemplo, bueno, este PDF Cartillas Prestadores Tucumán, ¿sí? Si yo hago clic aquí, acá arriba, se me va a indicar la ubicación de ese archivo. Pero esta ubicación que a mí se me muestra como usuario, que es la información que yo necesito saber de dónde está ubicado ese archivo, es la ubicación lógica, o sea, es una ubicación que se ha determinado a través del software, a través del sistema operativo. En algún momento, otro usuario o yo decidió que este PDF forme parte de esta carpeta y que a esa carpeta la creé en esta partición F. Eso se llama ubicación lógica, porque a través del sistema operativo, a través del manejo del software, se decidió que se almacene allí.
Pero esa no es la ubicación real, no es la ubicación física, que se llama, del archivo. La ubicación física, la ubicación real de un archivo es en qué sector, en qué capa, físicamente hablando, del disco, se encuentra almacenada esa información. Incluso esta partición que ustedes ven en pantalla del disco, que está particionado en dos, tampoco hace referencia a una partición física real. Nosotros si vemos el disco, si lo sacamos de la computadora, no vamos a ver que el disco está físicamente dividido en dos, sino que esa partición, en este caso que fueron dos, pero puedo hacer tantas particiones como quiera, 2, 3, 4, según la capacidad del disco, y según lo que yo decida que se organice de mejor manera la información, todas esas particiones son lógicas, o sea, las hice a través de alguna herramienta del sistema operativo, a través de alguna aplicación de administración del disco, para lograr esa partición, pero es lógica, no es física. Todo lo que se muestra a través del sistema operativo que se le muestra al usuario es información lógica. La información física real la maneja el sistema operativo. A mí no me interesa saber como archivo, por ejemplo, este PDF, no me interesa saber físicamente en qué parte del disco está. A mí lo que me interesa saber como usuario es conocer su ruta lógica, su dirección lógica. Ah, bien, está dentro de esa carpeta y dentro de esa partición del disco. Entonces, cada vez que yo necesite consultar a ese archivo o necesite editarlo, ya sé que tengo que seguir esa ruta, que tengo que ir a F, luego a la carpeta turno mañana y luego ahí voy a encontrar el archivo que necesito. Esa es lo que se conoce como ruta lógica, ¿sí? Que es muy distinto de lo que es la dirección física. Entonces, todo archivo, y esto hago referencia a cualquier carpeta, archivo, foto, video, documento, sea el archivo que sea, va a tener siempre esos dos atributos sobre todo, la dirección física y la dirección lógica. Y después todos los atributos que nosotros vayamos viendo que tiene un archivo, las propiedades y los permisos, todos también van a conformar el mismo conjunto de propiedades. ¿Qué propiedades, qué atributos se pueden dar sobre un archivo? Si nosotros, por ejemplo, vemos sobre este mismo PDF, vamos a propiedades y ahí nos va a indicar, esperen que yo voy a volver a compartir para que ustedes vean bien. Aquí ustedes ven en pantalla, ¿sí? Toda ya una información general de ese archivo en particular. Se les muestra el nombre. Este nombre, ¿sí? Que el usuario decidió darle, que es el nombre que ustedes le dan a toda la información que manejan en su computadora, es el nombre lógico. O sea, es el nombre que ustedes como usuario, ¿verdad?, decidieron nombrar a ese archivo determinado. Pero físicamente, internamente, la computadora tampoco lo identifica así. La computadora lo identifica a través de un identificador, ¿sí? Que es la manera más rápida en que el puntero va a ir ubicando, bueno, dónde está ubicado ese archivo en particular, si se necesita hacer una lectura, una escritura, una edición, eliminarlo, lo va a poder hacer mucho más rápido a través de un identificador, que ya es un código interno que tiene la computadora para ese archivo, ¿sí? Recuerden que cuanto más capacidad tenga esa computadora, mucha más información vamos a poder almacenar. Y que la tendencia de la tecnología, el día a día, nos va llevando a que ese parámetro cada vez sea mayor, que cada vez necesitamos más memoria, más capacidad de almacenamiento en nuestra computadora, en nuestro celular, las nuevas versiones que van surgiendo de todas las aplicaciones van requiriendo que
esos dispositivos tengan más capacidad de almacenamiento, tanto primaria como secundaria. Y eso nos obliga como usuario a que vayamos actualizando esos medios de almacenamiento en nuestros dispositivos, ¿sí? Entonces, esa tendencia va marcándose desde el inicio del surgimiento de las computadoras. Comparen las computadoras, las primeras, qué capacidad de almacenamiento y procesamiento tenían, con una actual. Y la diferencia es abismal. Y así, cuando nos toque más adelante comparar las máquinas que manejamos en ese momento con las que manejamos ahora, y también va a haber esa diferencia entre capacidad, porque esa tendencia se va marcando y no va a cambiar. Cada vez más se va a requerir mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, estamos ante la presencia de una estructura que internamente la computadora tiene que manejar con varios archivos, una información enorme, y por otro lado que tiene que manejar distintos tipos de archivos, distintas extensiones. Entonces, para hacerlo mucho más rápido, no solicita ese nombre lógico que nosotros como usuarios le pusimos, sino que ya internamente va identificando con otro código a cada archivo. ¿Qué es lo que podemos ver en un archivo? ¿Qué atributos? Podemos ver principalmente el tipo de archivo. En este caso es un PDF. Tenemos .doc, .xls, .jpg, PNG, JPG, después los lenguajes de programación. Si ustedes están utilizando el C#, ya tiene otra extensión. Y así podemos encontrar un montón de extensiones, que eso le va determinando al system file qué tipo de archivo es, con qué programa, con qué aplicación la va a abrir, con qué aplicación va a manejar la edición de ese archivo. En este caso está instalado el Adobe Reader. Se puede dar en otra computadora que esté instalada otra aplicación y que pueda manejar ese archivo con otra aplicación. Está la ubicación, la ruta lógica, que es lo que yo les decía, que como usuario yo sé que lógicamente ese archivo está almacenado allí, pero esa no es la dirección física real que maneja la computadora. Tengo el tamaño en disco que tiene ocupando este archivo en disco. En este caso está ocupando 300 kilobytes. Tengo los parámetros de accesibilidad. ¿Cuándo fue creado? ¿Qué fecha? ¿Cuándo fue modificado? ¿Cuál fue la última vez que se accedió a ese archivo? Y luego empieza la serie de atributos, de propiedades que se le puede dar a ese archivo. Si decido darle como solo lectura, o sea que el usuario no va a poder modificarlo, no lo va a poder editar, lo puedo ocultar, puedo hacer que ese archivo solo sea visible para mí, que los demás no lo puedan ver. Si voy a avanzados, puedo seguir definiendo otros parámetros de ese archivo. Acá, por ejemplo, dice archivo listo para archivarse. Ya vamos a ver eso después, que consiste en que ese archivo ya va a formar parte del system file de manera definitiva. Puedo definir otros parámetros de encriptación y demás que ya es más complejo para ese archivo. Pero toda esa serie de atributos, ¿sí?, que ustedes van viendo, se van repitiendo para todos los archivos. Si yo voy a un Word, por ejemplo, dentro de esta estructura, voy a propiedades, ustedes van a ver, aquí les comparto de nuevo, y van a ver que son los mismos atributos. Tipo de archivo, con qué aplicación se abre, ubicación, tamaño,
fechas de creación, modificación, atributos. Voy a seguridad. Acá también, aparte de los atributos que tiene un archivo, también se pueden definir los permisos de usuario, que sobre todo se dan, ¿se acuerdan cuando habíamos visto redes? Sí, que decíamos que una de las funcionalidades de las redes era editar los permisos que se iban a dar sobre los usuarios sobre el manejo de los archivos. Entonces, definir si, según el usuario, si pertenece o no a un grupo de trabajo determinado, qué permisos tiene sobre esos archivos. Si puede modificarlos, si solamente puede leerlos, si tiene control total, o sea, si puede eliminarlo, cambiar el nombre, cambiar la extensión, cambiar la ubicación, ¿sí? Esos son permisos que también van a estar definidos para todos los archivos. No importa de cuál se trate, siempre se trata de los mismos permisos. Y todo esto está administrado por el file system, por el sistema de archivos. ¿Y por qué siempre hay una relación estrecha entre lo que es el file system, el sistema de archivos, y los periféricos de entrada-salida? Porque es la única manera en que a través de la computadora se va a poder agregar información, se van a poder agregar archivos. Si quiero crear un Word, lo tengo que hacer a través del teclado. Si tengo un archivo almacenado en pendrive y lo quiero pasar a la computadora para poder editarlo, lo tengo que pasar del pendrive a la computadora. O lo tengo que abrir desde el pendrive. Si quiero imprimir un archivo, producir una salida, lo tengo que hacer a través de la impresora. Si quiero cambiar la ubicación de ese archivo, que lo pueda utilizar en otro dispositivo, lo tengo que pasar de ubicación, por ejemplo, a una tarjeta de memoria. Siempre en todas las salidas y entradas, por eso precisamente se llaman de periféricos, ¿sí? Se va a lograr la creación, que se agreguen nuevos archivos, ¿sí? O la difusión, que pueda compartir esos archivos a otros dispositivos. Por eso es que siempre va a estar relacionado estrechamente el manejo de los archivos y los periféricos de entrada-salida. ¿Y cómo se va a ir produciendo ese manejo del sistema de archivos? Porque ustedes tienen de un extremo ustedes como usuarios, y del otro extremo está la computadora, el hardware, todos los componentes que conforman esa computadora. Y en el medio hay toda una serie de etapas, toda una serie de niveles, desde que ustedes hacen doble clic sobre un archivo para que se abra, hasta que se les muestre en pantalla ese archivo nuevo que ustedes deciden que se abra. ¿Cuánto tiempo toma? Milisegundos. Pero ese lapso se van produciendo una serie de etapas, van modificándose una serie de niveles hasta que se les muestra finalmente, en este caso, este archivo nuevo que se muestra en pantalla. ¿Cuáles son los niveles que hay entre ustedes como usuario y la computadora físicamente hablando? Ese sistema de archivos va a conformarse por 5 subsistemas. Cada uno de esos subsistemas, cada uno de esos niveles, tiene su función de ser, tiene su objetivo, ¿sí? Y cada uno tiene una serie de tareas, una serie de funciones a su cargo, para ir manejando los archivos y puedan viajar de un extremo a otro. Porque en este caso, el usuario hace una solicitud a la computadora para que, por ejemplo, se abra un archivo. Y luego, la computadora tendrá que enviar una respuesta, mostrar esa solicitud al usuario. Entonces, es algo que va y viene en estos dos extremos, entre lo que es
el usuario y lo que es el hardware. Veamos cuál es el primer nivel que sigue a continuación del usuario. Cuando hacen doble clic, por ejemplo, sobre un archivo y deciden que se muestre en pantalla. El primer nivel que sigue es el de recuperación de directorio. El concepto de directorio, ustedes lo pueden imaginar similarmente a lo que son las páginas amarillas. Por ejemplo, ese libro físico que ustedes recibían junto con el teléfono o cada vez que llegaba la nueva boleta de teléfono, un nuevo segmento de ese libro físico de páginas amarillas. Ustedes tenían un índice y si necesitaban ubicar a alguien o algún servicio, simplemente se tenían que remitir a la inicial del nombre, del apellido y podían encontrar esos datos. El directorio tiene el mismo tipo de información. ¿En qué sentido? En que es esa estructura en la cual tiene organizados todos los archivos que están almacenados en la computadora. O sea, ¿qué identificador tiene ese archivo? ¿Con qué aplicación se lo abre? ¿Cuáles son los atributos? ¿En qué ubicación física se encuentra ese archivo? Y la primera parte que hace es la conversión de ese nombre simbólico que ustedes como usuarios le dieron a ese archivo en identificador, porque ya les dije que ese identificador es la manera más rápida que tiene el file system para ubicar ese archivo determinado. Y de esa manera va a poder acceder mucho más rápido a esta estructura de directorio. Entonces, en esta recuperación de directorio lo que se llama es convertir ese nombre simbólico en identificador o ese nombre identificador devolverle el nombre simbólico al usuario cuando tenga que mostrarlo en pantalla. Después tenemos el sistema básico de archivo. Hay dos rutinas, ¿sí?, que se van a dar en todos los archivos. Así se trate de un archivo oculto, solamente de lectura, un archivo de Word, un Excel, una foto. Esas dos rutinas son Open y Close, que precisamente significa que se está realizando la apertura, la invocación a ese archivo en cuestión, y close cuando ya no se lo utiliza a ese archivo, cuando ya se lo dejó de utilizar. Por ejemplo, ustedes insertan un pendrive en la computadora, ¿sí? Deciden pasar información o deciden trabajar sobre un archivo que está almacenado allí y de un momento a otro sacan el pendrive, ¿sí? O alguien les roba el pendrive, se lo sacan y la información que ustedes estaban manejando en ese momento, justamente lo estaban almacenando en el pendrive, ¿sí? No ha sido almacenada de forma correcta, la última parte, porque esa rutina de close no se produjo. La rutina de close consiste en cuando ustedes cierran finalmente ese archivo, que les aparece ese mensaje si deciden guardar o no los últimos cambios, cuando deciden expulsar ese medio de almacenamiento a través de clic derecho en el pendrive, y ya de esa manera se libera de forma segura esa unidad de almacenamiento en la computadora. O cuando están trabajando en la computadora y de un momento a otro se les apaga. Se quedaron sin batería, hubo una tormenta eléctrica, sea la situación que sea, se produjo un corte inesperado, ¿sí? Un cierre inesperado del sistema operativo. Es decir, que ahí las rutinas de close no se ejecutaron, no se produjeron de la manera correcta. Por lo tanto, no hubo un resguardo correcto de la información. Por eso es que ante esas situaciones ocurre que perdemos algo de información, porque esa última parte que nosotros estábamos trabajando, se lo estaba trabajando desde memoria principal.
todavía no se lo transfirió de manera correcta a memoria secundaria porque no se ejecutó, en ese caso, la rutina de close, que entre otras cosas, ¿sí?, ya determina de manera permanente que esa información queda almacenada en memoria secundaria, ¿sí? Y que ya no se lo invoca, no se lo convoca de nuevo en ese momento a ese archivo. Esto se da en este nivel, ¿sí? Esas aperturas de, digamos, esa convocatoria de las rutinas de apertura o cierre de archivo, que es cuando queremos iniciar o cuando vamos a cerrar un archivo que ya no vamos a utilizar. Eso pasa cuando con el Word, profe, por ejemplo, ¿En qué situación? algún corte de luz, o la computadora se ha tildado y es como un Claro. resguardo que se hace del Word y después se recupera hasta donde la persona ha escrito, por ejemplo. Claro, esa, bueno, es una manera que tiene de subsanar ese corte, ese cierre inesperado, y que bueno, que te pudo almacenar algo, no te pudo recuperar el 100% de la información. No, se almacena casi un 60%, un Claro, 30%, más o menos. exacto. Algo te recuperó, ¿sí? Pero, ¿por qué pasó eso? Porque no se convocó ahí, en este nivel, Magalí, esa rutina de close. O sea, close es eso, cerrar correctamente el archivo. Es decir, que ahora todos los datos que se estaban manejando en memoria principal, ahora pasan en memoria secundaria. Cuando un archivo pasa en memoria secundaria, significa que ya ese archivo está almacenado el 100% de manera permanente en la computadora. Que si vos la abrís esa computadora en 10 años, vas a seguir encontrando esos archivos, porque están almacenados en el disco. Perfecto. ¿Sí? Y en Close también se liberan todos los recursos que estaban asociados a ese archivo. Si si mandé a imprimir un archivo, esa llamada, ese proceso de impresión tendrá una rutina de open en donde se hará la conexión con la impresora. Cuando se termine de imprimir ese documento, se convocará la rutina de close, que ya no necesito seguir imprimiendo. Entonces ya no habrá en ese momento conexión con ese archivo y la impresora. O sea, precisamente hace referencia a eso, a open, apertura, a que ahí sí se abre el abanico de que se va a trabajar con ese archivo en cuestión. Close, que ya se libera todos los recursos y ese archivo pasa a quedar de nuevo almacenado en memoria secundaria. O sea, en el disco. Bien. Y después el nivel que sigue es el de los métodos de organización física, ¿sí? Acá también siempre vamos a tener una organización lógica, que es la que yo les mostraba en pantalla. ¿Se acuerdan cuando veíamos toda esa serie de carpetas, de archivos? Que bueno, que ustedes también la tienen en su computadora. Siempre todo eso es información lógica, porque siempre se determina a través del manejo del sistema operativo, a través del manejo del software. La organización física, ¿sí?, es saber realmente dónde está ubicado ese archivo, esa información en el disco, que el disco está conformado por un conjunto de sectores, ¿sí? Entonces, físicamente, el administrador, el system file, sabe la ubicación física real de ese archivo, pero esa no es información que nosotros sabemos. Simplemente nosotros lo único que sabemos es el atributo lógico, el nombre lógico que nosotros le pusimos, la ruta lógica que nosotros también como usuarios decidimos en qué parte se va a encontrar ese archivo almacenado. Y después los dos niveles que siguen ya hacen referencia especial a los periféricos de entrada-salida. Ustedes fíjense en que
de todos los subsistemas que forman parte del sistema de archivos, hay 2 niveles. De los 5 hay 2 niveles especialmente diseñados, configurados para los periféricos, para que ustedes vean la importancia, ¿sí?, y la relación que hay entre los archivos y los periféricos. Esos 2 niveles, uno es el de técnicas de dispositivos de entrada-salida. Son todas las operaciones que se van a ir dando sobre los registros físicos de los archivos y que van a ser transformadas en secuencias de instrucciones de entrada-salida. Como nosotros como usuarios, nosotros no lo vemos, nosotros simplemente lo que hacemos, lo que vemos a través de la pantalla es ese control P que nosotros hacemos para imprimir, es la transferencia a la ventanita que se va mostrando qué cantidad de información se va pasando de la computadora al pendrive, qué cantidad de información del pendrive voy pasando a la computadora. Esa es la información que se le muestra al usuario, pero todo lo que conlleva internamente, que lleva a que la computadora reconozca ese pendrive como tal, que se realice la conexión con una impresora, que todo lo que yo vaya escribiendo en el teclado se refleje en la pantalla, ya son serie de instrucciones que va convirtiendo y que va ejecutando, en este caso, el system file, para que se pueda manifestar, se pueda producir de la manera correcta. Y por último se da la planificación y el control de entrada-salida, que acá ya va a manejar con la planificación de los periféricos, el manejo de las estructuras de colas. Si tengo que mandar varios archivos a imprimir, la impresora organizará cuál será el orden en que se van a imprimir esos archivos. Si decido pasar varias carpetas distintas al pendrive, en ese caso el sistema de archivos va a saber que el primero que yo seleccioné es el primero que tiene que pasar. Y en este caso también, ¿sí?, se va a lograr la conexión del sistema operativo, del system file, con los periféricos de entrada-salida a través de los drivers. Si no existen los drivers, si no están instalados, no los va a poder reconocer a todos los periféricos que tiene la computadora. Bien, entonces, hasta acá es lo que nosotros llegamos para sistemas de archivos, ¿sí? La teoría, o sea, todo esto está subido, tanto la presentación como el Word, está subido en el Drive. Yo les pido que vayan estudiando, vayan leyendo, vayan adelantando para que no se les junte para el parcial de la semana que viene, ¿sí? Después, en otro sentido, ustedes quédense tranquilos que hasta donde nosotros lleguemos va a ser el parcial, o sea, no se va a pedir nada que no se haya visto en clase. Pero eso nos lleva a que ustedes, por su lado, sí necesito que vayan leyendo, vayan repasando las preguntas, las dudas que tengan, me lo van haciendo saber, les voy explicando en la clase o a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Bien, profe. Bueno, entonces nos conectamos la próxima clase, que sería el miércoles. El miércoles, ¿sí? Sí, profe. Bueno, que tengan buenas noches, chicos. Igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.